de lo que voy a compartir hoy tiene mucho que ver de esta reflexión de quiénes somos como seres humanos, ¿no? Eh, Así que también me pareció muy interesante y yo sé que ustedes que tienen mucha más trayectoria en la predicación saben que a veces Dios lo prepara a uno previamente para poder dar un mensaje, ¿no? Que estamos en situaciones que de una u otra manera nos confrontan y nos llevan a la reflexión. Um, y en mi caso, esta semana fue precisamente esta condición de salud. Así que quiero invitarlos sin más preámbulo al Salmo, Salmo 8, Salmo capítulo 8. Seguramente lo ha escuchado y vamos a brevemente a mirar algunos aspectos que yo quiero que resaltemos en esta hora. Yo lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, en favor de ustedes. Dice así: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo tus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bueno, el salmo, como pueden darse cuenta, el encabezado es un salmo de David, ¿cierto? Um, y este salmo particularmente es uno de esos textos muy, muy únicos en la escritura, porque habla precisamente del ser humano, ¿no? Y su reflexión central tiene que ver con qué es el ser humano, ¿no? ¿Por qué Dios de una manera tan particular, ¿cierto?, ha tenido cuidado de él? Bueno, hoy en día hay una fuerte crisis por lo humano. Yo creo que es una de las grandes debates que existen actualmente. Como ustedes saben, o algunos de ustedes me conocen, saben que llevo un par de años trabajando en relación a lo que la tecnología y la sociedad impacta sobre la naturaleza humana. Y es muy interesante ver, por ejemplo, que hay corrientes que incluso consideran que el ser humano es algo totalmente inviable, que no tiene sentido de ser. La semana pasada estuve mirando un artículo del New York Times donde hablaban, por ejemplo, de un movimiento que promueve la autoextinción. Es un movimiento que está promoviendo no tener hijos, que está promoviendo no el suicidio particularmente, pero sí la eutanasia y otros movimientos que apoya, por ejemplo, la agenda pro aborto. Son movimientos que consideran que lo mejor que le puede pasar a esta tierra es que no existan humanos, que este planeta debería ser de los animales, porque los animales sí tienen realmente equilibrio en sus ecosistemas y permiten la viabilidad del planeta. Es sorprendente ver cómo se menosprecia al humano y que incluso los animales, las mascotas, se les eleva a una categoría todavía mayor, ¿no? Así que es un ser humano que está en crisis. Ahora, el otro asunto es que el péndulo puede ir a la otro extremo, ¿no? Y es la sobreexaltación del humano. Esta tendencia
sobredimensionada que tenemos por todo este ejercicio de redes sociales y todo este ejercicio a través de la internet, donde el egocentrismo se presenta en su máxima expresión, ¿no? Todas estas voces de motivación, de empoderamiento, esta nociva idea de que somos todos poderosos, que todo lo podemos saber, que todo lo podemos controlar, que cada situación de la vida puede estar de una u otra manera en control del humano, porque sencillamente somos de una u otra forma, desde esa perspectiva, dueños del mundo. Ahora, estos dos grandes extremos, esa persecución y ese menosprecio por lo humano, pero esa exaltación también sobredimensionada, ¿cómo podríamos tener un equilibrio? Y más cuando la escritura, el consejo paulino en Romanos 12:13 es precisamente que cada uno de nosotros tengamos un concepto de sí mismos adecuado, centrado, justo, ¿cierto? Y que sobre todo vea a Dios en medio de todo esto. ¿Cómo tener ese equilibrio sano y piadoso que nos permita de una u otra manera caminar? ¿Cómo podemos de una u otra forma comprender nuestra realidad sin ir al extremo de menospreciarla totalmente y ir al otro extremo de sobredimensionarla o exaltarla totalmente? Y yo quisiera también invitarles a que no miráramos solamente esto de la barda para afuera, sino que también nos demos cuenta que muchas veces en nuestros contextos cristianos también vivimos de esos péndulos, ¿no? Vivimos del péndulo que menosprecia todo lo humano porque lo considera carnal, pecaminoso, nada bueno, nada puede existir de bondad en el ser, nada es bueno en el ser humano como tal, hasta el otro extremo que sobredimensiona y sobreexalta, ¿cierto? El solo hecho de haber creído y de ser hijos de Dios por la fe en Jesús. Así que ese péndulo es algo que quiero que nos ayude de una u otra manera a ir aterrizando lo que este salmo, creo yo, nos puede invitar a reflexionar. Lo primero es que les tengo la propuesta de que miremos la condición humana, esta condición humana compleja, esta condición humana que en sí tampoco es muy fácil de definir. Y la miremos desde lo que el Salmo nos plantea, y es mirarla desde la grandeza de la obra de Dios y desde la gloria que esto le atribuye a él mismo, ¿no? Mirar la condición humana, no centrándose en el ser, sino centrándose y poniendo su mirada en el autor y en el consumador, ¿cierto? El que sostiene todo. Y eso es lo que el Salmo nos plantea, ¿no? El salmista arranca en el verso 1 afirmando precisamente cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Es una reflexión que arranca reafirmando que la gloria de Dios llena toda la tierra, ¿no? Ahora, nótese que en el verso 3 hay una referencia precisamente a esa creación, ¿no? Cuando veo los cielos, y parece ser que el salmista está es de noche, ¿no? La luna y las estrellas nos daba una voz de que es una noche, ¿cierto? En la cual está mirando el firmamento, y si nos ubicamos en medio de este contexto, los que tienen la oportunidad o los que tuvieron la oportunidad de nacer en épocas donde no había mucha luz y donde de pronto había más campo, recordarán aquellas noches llenas de luna y de estrellas, ¿cierto? Y al mirar ese esplendor, esa belleza, claro, el salmista ve la condición humana, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Ahora, esta voz de qué es el hombre es una voz que también vamos a encontrar en Job, capítulo 7, verso 17. Job mismo también afirma que es el hombre y lo determina para la grandeza. Dice que es el hombre para que lo engrandezcas y se preocupe por él. El Salmo 144:3 también nos va a dar esa voz. Oh Señor, que es el hombre para que tú lo tengas en cuenta
y el Hijo del Hombre para que pienses en él. La escritura especialmente tiene una visión muy distinta del ser humano de acuerdo al contexto en el cual está. Permítanme les explico esto. En el pensamiento mesopotámico, los dioses no crean al ser humano porque querían crearlo, sino lo crean más como una obligación. En los relatos mitológicos de Mesopotamia, los dioses crean al ser humano porque no quieren trabajar para sus necesidades, porque no quieren tener que velar por ellos mismos. Entonces crean a un ser que les provea lo que ellos necesitan. Esa es en la mitología mesopotámica. Pero la Biblia particularmente presenta algo totalmente diferente. Presenta a un Dios omnipotente, omnipresente, eterno, que no requiere nada y que su creación con el hombre no está ligada a, a que reciba beneficios de él. No es un Dios dependiente de la condición humana. Es todo lo contrario, es la condición humana que se legitima, se valida, tiene precio, tiene valor, porque es un Dios que todo lo puede y que todo lo sostiene. Así que esta grandeza que hay en el ser humano, esta posibilidad de mirar la grandeza que hay en el ser humano, está dada precisamente porque es un Dios autosuficiente, es un Dios que sostiene, es un Dios que ha creado los cielos con su poder, con su fuerza, con sus dedos, nos dice el salmista, ¿no? Y es una bonita ilustración uh, de un artesano, ¿no? Que con sus manos ha moldeado, pero también que los lleva, así como creó las estrellas con sus manos, nos dice el Salmo, también hay un eco a esta forma que tomó el barro y el polvo de la tierra para formar al ser humano. Así que es una referencia particularmente a que la grandeza del ser podemos mirarla desde esta obra muy importante. Ahora, hay un sonido que en el trasfondo, cuando lo leemos, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes, nos da una pequeña sensación de menosprecio, de socavo, pero no somos nada comparado al firmamento, comparado a las estrellas, comparado a la grandeza de la creación, no somos nada, ¿no? Eh, y me parece muy interesante porque aquí uno podría alimentar todavía más ese menosprecio que tenemos por lo humano, pero fíjense que el salmista particularmente no desea ese caminar, no quiere ir hondando las razones por las cuales el ser humano no merece nada. El salmista no va a caminar hacia ratificar lo miserable que es el ser humano. No va a caminar a mirar todos sus defectos, todas sus limitaciones, todas las cosas que de una u otra manera podrían justificar el solo hecho de que Dios no se fije en él. Todo lo contrario. Fíjense que a partir del verso 5 hay un sin embargo enorme, ¿cierto? Que dice que lo has hecho un poco menor que los ángeles. Y esto es muy importante porque teniendo Dios la posibilidad de crear un ser a su imagen y semejanza, con la potencialidad de los ángeles, con su capacidad de estar fuera de tiempo y de espacio, con su capacidad de no necesitar el alimento, de no ser limitados físicamente, con la posibilidad tal vez de ni siquiera depender de la tierra, ¿no? Como nosotros, no fue así. Dios creó un ser a su imagen y semejanza, limitado por la existencia misma, limitado por el tiempo, limitado por el espacio, dependiente de la tierra, dependiente de moverse, dependiente de descansar, dependiente de alimentarse, un ser humano frágil, quebrantable, vulnerable.
Y como les decía al comienzo, ah, esos somos, ¿no? Eh, el jueves pasado tuve una reunión y llegué a la casa y ya me empezaron los cuadros. El viernes ya estaba en cama con fiebres de 39, todo el fin de semana con dolores, y eso somos, ¿no? Insignificantes que en cualquier momento, cualquier cosita, la cosita más insignificante de este mundo nos puede tirar a una cama, no importa qué proyecto tengamos, qué acciones tengamos, qué cosas tengamos o qué ideas tengamos de que podemos controlar algo, no somos así, no tenemos esa capacidad. Y esa es nuestra realidad, somos poco menor que los ángeles. Nuestra vulnerabilidad. Ahora, el asunto no es solamente que no tenemos esa dimensión, el asunto es que incluso los mismos animales nos sobrepasan, ¿no? Un zancudo nos puede amargar toda una noche eh, y nos puede quitar el sueño por muy cansados que estemos, ¿no? Un pequeño insignificante virus nos puede afectar durante semanas, tal vez meses o la vida misma. Dios nos hizo vulnerables, pero el salmista nos afirma de que este Dios que lo ha creado con las obras, con sus dedos, con su cuidado, con su atención, lo corona de gloria y majestad. Tú lo haces enseñorear sobre todas las obras de tus manos. Lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas, los bueyes, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Dios creó a un ser a su imagen y semejanza vulnerable, con cuidado, con atención, ¿cierto? Y lo colocó sobre toda su creación. Y esto es precisamente lo que hace que el salmista reafirme cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque en el fondo hay un principio que está también inmerso en el verso 2. De la boca de los infantes y de los niños y de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Seguramente usted logra identificar el eco que esto tiene en Mateo 21:18, cuando precisamente a Jesús se le dice, venga, ¿por qué no haces que los niños se callen? Y él les dice, ¿es que no acaso no escucharon que por causa de la boca de los infantes y los niños se ha establecido la alabanza? También esto tiene a eco a Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, cuando se nos dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para su gloria y para su honra. El ser humano vulnerable, el ser humano frágil, el ser humano que de una u otra manera puede ser afectado y que no tiene control sobre nada en la existencia, descansa y reposa en un Dios que se ha comprometido a sí mismo por su cuidado, por su ayuda y por su sustento. La grandeza humana se basa en la pequeñez, porque solo es a través de ella que se ve lo glorioso que es Dios mismo. Así que el llamado es de una u otra manera a comprender y caminar a que esa grandeza que podemos de una u otra manera manifestar es una grandeza que se sustenta en que es Dios mismo el que ha velado y ha cuidado de nosotros, que es la única forma que podemos entender que a pesar de nuestra vulnerabilidad, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de los momentos difíciles que podamos tener, eh, Él es el que sostiene el pequeño mundo, ¿cierto? Que a veces nosotros tenemos. Así que el salmista tiene una visión totalmente diferente al ser.
Y quiero terminar haciendo un realce particularmente de esto que despierta eh, la adoración a Dios en medio de esta comprensión, ¿no? Este cuán glorioso que se convierte como en estos dos grandes arcos al principio y al final del Salmo, están representados en que eh, Dios de una u otra forma ha escogido al ser humano para su gloria, ¿no? Eh, que de una u otra forma es en el acordarse del ser humano mismo, ¿no? No lo ha abandonado, no lo ha desamparado, sino por el contrario, que se ha acordado de él, que lo ha engrandecido en el marco de que lo ha colocado sobre su creación, ¿cierto? Pero también, como lo mencioné en Job, que también dice que se ha preocupado por él, que tiene un interés en él, ¿cierto? Y que lo tiene en cuenta, como también lo reafirma el otro salmo. Ahora, ¿qué implicaciones tendría esto para para nuestra vida y también para a veces nuestro quehacer y las cosas que nosotros hacemos? ¿O cómo podemos de una u otra manera dar respuesta a estos desafíos que tenemos hoy en día en cuanto a lo que es humano? Y sobre todo, como les dije al comienzo, a estas ideas de que sería mejor no existir o sería mejor no vivir, ¿cierto? Que en este marco. Bueno, yo creo que, y esto es otro elemento muy importante, es el hecho de que debemos recordar que el propósito, la conformación del ser humano como tal, fue una iniciativa voluntaria de Dios, es decir, fue una iniciativa que se refleja sin ningún tipo de pretensión propia. Como les dije hace un momento, a diferencia de los relatos mesopotámicos, los dioses necesitaban a los hombres para subsistir y el valor del ser humano se tenía en virtud de que eran importantes para los dioses porque sin ellos no podían vivir. Pero ese no es el planteamiento de la escritura. La Biblia no presenta un Dios en relación con el hombre de esa manera. Por el contrario, es el Dios autónomo, independiente, suficiente, que no requiere absolutamente nada, que da todo por una criatura que ha creado, ¿cierto? De manera muy particular. Uh, yo creo que en muchas situaciones caemos en la tentación de pensar que Dios nos necesita. Caemos en la tentación de pensar que como aquellos dioses paganos, nuestras acciones o nuestras actividades o las cosas que son cosas que Dios necesita. Como que su obra no podría ser viable si nosotros no estamos en medio de ella. Yo creo que esa tentación que evidente muestra un pensamiento arrogante de parte nuestra, debería estar mediado por el hecho de que no es así, de que nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, eh, sencillamente nos hace totalmente inviables. Es decir, Dios no nos necesita, su obra no depende de nosotros, porque sencillamente no descansa en nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de control, ningún tipo de posibilidad para poder ejecutar eso. Si tenemos algún tipo de participación y tenemos algún tipo de gloria y algún tipo de grandeza y algún tipo de reconocimiento y algún tipo de disfrute en hacer las cosas de Dios, bueno, es porque generosamente ha venido de Él, ¿no? Es como aquel padre que le hace creer al hijo que en el juego él va ganando, pero realmente el papá lo está haciendo todo. Y esa es una dinámica que debemos entender en todo esto. Dios no nos necesita. Ahora, el segundo elemento que yo quisiera que pensáramos
en las implicaciones de esto es que no podemos ir en contra de lo humano porque Dios mismo se hizo humano. No podemos salir a menospreciar todo lo humano, las condiciones humanas, las limitaciones humanas y mirarlas como algo que es totalmente en contra, porque Él también se hizo uno de nosotros para vivir como nosotros. Maravillosamente, este asunto de la limitación, Él también la asumió. Así que también les invitamos a que pensemos en esto, ¿no? A, a veces menospreciamos mucho el envejecimiento, menospreciamos mucho las limitaciones, menospreciamos, qué sé yo, la caída del pelo en mi caso, eh, y, y no consideramos que esto que es tan humano hace parte del diseño de Dios para este ser humano y que es precisamente en esta debilidad que Él nos da que Él se puede glorificar, ¿no? Ahora, yo comprendo que cuando hablamos de validar la debilidad o de legitimar los momentos difíciles, la vulnerabilidad, también existe la tentación de creer que es un paso para abrazar el pecado y para legitimar tantos comportamientos que no dan gloria a Dios hoy en día. Pero yo quisiera que retomáramos también las palabras precisamente de Pablo cuando afirma precisamente eso, ¿no? Que abrazar la gracia no significa que es entregarse al pecado, porque el que ha muerto al pecado, realmente ya el pecado no vive en él. Abrazar la debilidad, legitimarla, validarla, legitimarla, aceptar nuestras debilidades, no necesariamente implica que nos vamos a entregar a ellas y que vamos a sucumbir a ellas, sino todo lo contrario, que vamos a poder ver en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra vulnerabilidad, su gloria, porque Él es el que sostiene. Y finalmente, que es en que Él se acuerda, que es el que Él cuida, que Dios creó un ser vulnerable porque se comprometió en cuidarlo. Él mismo ha decidido cuidarlo, ha decidido protegerlo. Así que nuestra debilidad, nuestra fragilidad, esa fragilidad no es impedimento para que Dios engrandezca, para que Dios corone, para que Dios entregue, para que Dios coloque bajo sus pies, ¿cierto? Ovejas, bueyes, bestias, aves del cielo, peces del mar, porque es Él, el Señor sobre todo lo creado. Y eso es en últimas lo que le da gloria a su nombre. Hermanos, que el Señor nos ayude a que nuestra condición humana la veamos desde su grandeza, que nuestra condición humana, nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, no sea alimentada por nuestros egocentrismos, no esté alimentada o no se alimente o no alimente mejor posiciones de menosprecio, sino por el contrario, que nos permita guardar la esperanza de que aunque seamos débiles, Él permanece al lado nuestro, Él está con nosotros, que aunque seamos frágiles, Él nos cuida, que aunque seamos vulnerables, Él nos protege, que aunque no tengamos el control de nada, Él sí tiene el control y que el Señor sea ayudándonos a caminar cada día conforme a su voluntad y a su propósito, para que al final podamos reconocer como el salmista, oh Señor, cuán gloriosas son las obras de tus manos. Así que le invito a que cierre por un momento los ojos. Tal vez usted ha pensado mucho en sus debilidades, en sus limitaciones,
en lo frustrante que es cuando las cosas se salen del control. Tal vez ha caminado hacia la otra orilla, ¿cierto? Creerse autosuficiente, que todo está bajo su control. Que el Señor sea ayudándonos. Señor, te doy gracias. Y reconozco, Señor, cuán gloriosas son las obras de tus manos. Pudiéndolo hacer de mil formas, totalmente diferentes. Este fue el diseño perfecto que tú hiciste. Un ser vulnerable, limitado, frágil, quebrantable, rompible, que podía tener un final, que podía ser acabado. Señor, gracias por tu diseño. Sé que a veces es difícil entenderlo. Es frustrante, Señor. A veces no queremos porque le hemos creído más a estas ideas de que el ser humano es el que tiene el control, de que todo depende de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje de tu palabra, la forma como tu palabra nos ve, sea la forma como nosotros veamos a nosotros mismos. Sí, somos frágiles, pero tú nos haces grandes, porque eres tú el que nos eliges, eres tú el que nos llama, eres tú el que nos corona, eres tú el que nos pone sobre todas las cosas, eres tú el que sustenta, eres tú, Señor, porque así eres tú, glorioso, así tú eres, y te acuerdas de nosotros, y piensas en nosotros, y nos tienes en cuenta. Oh Señor mío y Dios mío, por favor, ayúdanos a no creernos autosuficientes. Ayúdanos a no vernos como si tú nos necesitaras, como si tu obra, tu iglesia, tu plan fuese totalmente inviable si nosotros no estamos allí. Señor, ayúdanos a entender que tu plan, tu obra, tu iglesia seguirá adelante, seguirá creciendo, con o sin nosotros. Que si podemos estar allí disfrutando de servicio, es porque tú eres glorioso, generoso, amplio. Señor, ayúdanos a vernos a nosotros mismos a la luz de tu palabra. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Snyder. Muchas gracias por esta palabra que nos recuerda lo especial que somos para el Señor, pero también lo vulnerables que somos. Y creo que nos centra un poco en las manos del alfarero.